Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas hermanas a nuestra entrega de hoy con el tema reflexiones sobre las desgracias, en especial por este aluvión que aconteció en Quito hace unos 2-3 días y que amerita hacer una reflexión. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El hijo de Adán, el ser humano, somos expuestos a continuas pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala en diferentes dimensiones, en diferentes situaciones, ¿no? Con diferentes también impactos en la vida. Y muchas veces nos salta a la mente la pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? ¿O por qué sucede esto a otras personas? ¿O por qué sucede esto con nuestros seres queridos o en la sociedad, etcétera, etcétera? ¿Ya? Y luego también surge otra pregunta. ¿Cuándo termina esta situación? ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta desgracia? ¿Hasta cuándo vamos a resistir? ¿Cuándo vamos a ver el final de esta situación? Y también puede surgir la pregunta, ¿es esto un castigo de Allah? ¿Allah me está castigando? ¿No? ¿O está castigando a mis seres queridos? ¿O está castigando a la sociedad? Y todo esto surge cuando se prolonga la desgracia, ¿no? La calamidad, la tragedia en la que uno está viviendo. Entonces uno se pregunta, ¿estaré haciendo las cosas bien? Si es mu'min, por supuesto, piensa, ¿estaré haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas bien? ¿O dónde cometí la falta? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue la acción que yo hice que me ocasionó esta desgracia, que me ocasionó toda esta secuencia de tragedias que estoy viviendo, o está viviendo la humanidad, o estamos viviendo, como dije, nuestros seres queridos, ¿ya? Para poder aclarar un poco todo este concepto, tenemos que preguntarnos, ¿no? O aclarar ciertos puntos, ¿no? Yo como musulmana estoy pasando la prueba que Allah me está poniendo en mi camino o me ha puesto en mi camino, o no estoy pasando la prueba, ¿ya? Tenemos que, para iniciar todo este concepto, hacernos una pregunta. La pregunta es este mundo, es este periodo de nosotros de vida en la vida mundanal que estamos, es esta tierra el lugar de castigo y recompensa de Allah? ¿Es este mundo, este periodo que yo estoy viviendo, 30, 40, 50, 80 años, la vida mundanal, es esto el lugar, la tierra y el tiempo de vida que Allah me ha dispuesto? ¿Es este el lugar y el tiempo de castigo y recompensa que Allah utiliza para los seres humanos o no? Es una pregunta importante, ¿no? Claro, nosotros podemos sacar enseñanzas del Corán, de la Sunna, en muchísimas ocasiones que Allah subhanahu wa ta'ala nos relata
la historia o las historias en plural de muchísimos pueblos que fueron exterminados, ¿no? Y que desaparecieron y que algunos de ellos absolutamente no dejaron ningún tipo de huella en el mundo, y unos poquitos que quedaron alguna que otra huella que nos recuerda algo de su historia, ¿no? Las pirámides de Egipto o alguna otra cosa que queda, alguna huella de pueblos que fueron exterminados, y eso es por supuesto, es una lección. O el Mar Muerto, por ejemplo, del pueblo de Lot, que son pueblos que Allah hizo descender su castigo y les exterminó, ¿no? Y queda una que otra huella simplemente como enseñanza para nosotros, como pueblos que hemos venido posterior. Pero, ¿es ese el modus operandi de Allah subhanahu wa ta'ala siempre? ¿Acaso es así como Allah actúa normalmente, o fueron casos específicos en que Allah hizo descender su castigo? Entonces, analizamos y vemos que en realidad esa no es la forma que normalmente Allah subhanahu wa ta'ala actúa con la humanidad, creyentes y no creyentes, ¿no? Uno ve que eso fue con ciertos pueblos, y si uno compara esta cantidad de pueblos que fueron exterminados con castigos muy severos, son reducidos en realidad a la cantidad de pueblos y generaciones a través de la historia que han sobrevivido y han pasado, ¿no? Entonces, sacamos de esto algunas respuestas. Una de esas, por ejemplo, es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en una ayah. Allah dice: "Law yu'akhidhum bima kasabu la'ajala lahumul 'adab". Si realmente Allah hubiese tomado en cuenta y contabilizado cada acción, es una traducción aproximada, las acciones que la gente hace en el mundo, hubiese Allah acelerado el castigo. Quiere decir que si Allah nos hubiera castigado por cada acción mala que hacemos, ya no, en otra ayah dice Allah no hubiera dejado a nadie en la tierra. Por ejemplo, Allah dice en otra ayah: "Law yu'akhidhumullahu bidhulmihim", si Allah hubiera contabilizado inmediatamente, o yu'akhidhum quiere decir haberlos tomado, extraído, castigado, fruto de su dhulm, de su injusticia, de su transgresión, ma taraka alayha min dabba. Allah no hubiera permitido que quede nada que se mueve. Dabba son cualquier cosa que se mueve en la faz de la tierra. Dice, ya hubiera el planeta desaparecido, la gente que habitan en la tierra, si es que Allah fuera a contabilizarnos por cada o castigarnos, no contabilizarnos, castigarnos por cada acción que nosotros hacemos inmediatamente después de cometer la falla. Y Allah da una respuesta en la misma ayah donde dice: "Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma", pero a cambio, dice Allah, los da un plazo hasta un tiempo prefijado, hasta un tiempo predeterminado. Pero, dice, sigue la ayah: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, pero si les llega la hora de su muerte, se refiere, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, no podrán ellos ni adelantarla ni tampoco
atrasarla, ¿no? Entonces, entendamos, basados en este concepto, entonces, que el castigo de Allah, mejor dicho, este mundo terrenal y nuestra vida en esta tierra no es el lugar de rendición de cuentas. El mundo no es un lugar de rendición de cuentas, sino más bien es un lugar de siembra. La tierra, el lugar en el que vivimos y el tiempo en el que nosotros pasamos en este mundo es un tiempo donde uno siembra lo que quiere cosechar en el más allá, ¿no? Esto es un concepto muy interesante que nosotros debemos tener en cuenta, porque muchas veces uno puede pensar es que esto es un castigo o que esto es o esto es una recompensa, ¿no? Y uno puede confundirse y por supuesto vamos a analizar un poquito sobre esto más adelante, ¿no? Uno puede confundirse si esto es un castigo, es una recompensa por lo que yo he hecho o lo que yo he dejado de hacer, porque eso depende muchísimo de las personas, sus actitudes, cómo reaccionen ante tal o cual situación, ¿ya? Ahora, Allah subhanahu wa ta'ala, como vemos en esta ayah, dice وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, sino que Allah les da un tiempo hasta un punto predeterminado. Esto quiere decir que Allah nos da una ventaja, no una ventaja, millones de ventajas, al no castigarnos inmediatamente después de lo que nosotros cometemos una falta, ¿no? Sino que Allah da un periodo de tiempo al ser humano para enmendar, para pedir perdón, para mejorar, para cambiar las malas acciones que uno hizo en su vida por buenas acciones. Y esto en realidad, hermanas, es un rahma, una misericordia de Allah, de su atributo Ar-Rahman, Ar-Rahim, que es el misericordioso, el clemente, el misericordioso, en términos superlativos que le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah no nos castiga inmediatamente fruto de nuestras faltas. Ahora, usted solo piense en usted misma, yo mismo pienso, los errores que yo cometí hace tantos años, 10 años, 15 años, o 20, o 30, o las edades que cada una de nosotros, Allah nos ha permitido vivir. Y nosotros podemos recordar ciertas faltas que hemos cometido. Entonces uno piensa, si Allah me hubiera tomado en cuenta ese mismo momento que yo cometí la falta, ¿qué hubiera sido de mí? O si es que Allah me hubiera exterminado, a'udhu billah, en el momento de esa falta grave que yo cometí cuando yo tenía tal edad, no hubiese tenido la oportunidad de enmendar y llevar hoy una vida correcta y tratar de componer los errores que he cometido, ¿no? Esto es un concepto muy importante que debemos tener claro, porque si es que Allah hubiese castigado o fuera su sistema, ¿no? El sistema de Allah, castigar inmediatamente sobre la falta, no tendría sentido la vida. Y no tendría sentido creer en lo que se llama en árabe el ghaib, lo oculto, este mundo o estas cosas que Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene escondido ante nosotros y de forma inmediata, y que es primero el concepto de Allah. No podemos ver a Allah, pero vemos su obra y vemos y podemos
palpar y ver su creación, ¿no es cierto? También no tendría sentido la muerte, no tendría sentido la vida eterna, no tendría sentido el paraíso ni el infierno, ¿no es cierto? Porque si ya todo uno va pagando en este mundo, como hay, por ejemplo, gente que cree así, hay personas que piensan así, que dicen, especialmente en este lado del mundo occidental, que no son musulmanes, por supuesto, que piensan, este mundo, aquí mismo uno va pagando y aquí mismo uno va gozando y aquí mismo uno va disfrutando y todo en este mundo y cuando uno muere ya se acabó, ¿no? Entonces, por supuesto, esto contradice totalmente el concepto de tener la fe, la creencia en Allah primero y en una recompensa o un castigo en el día del juicio final, en un día en que uno va a ser retornado a Allah subhanahu wa ta'ala a rendir cuentas de lo que uno hizo y lo que le hicieron a uno también, porque esa es la infinita justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, de que hay un día de retorno a Allah subhanahu wa ta'ala, porque por supuesto muchísimas veces uno no ve que alcanza sus derechos de personas que a uno le abusó. Hay personas que nos han abusado en esta vida, o nosotros, a'udhu billah, Allah nos proteja de haber abusado con gente, ¿no? Entonces, si uno piensa o fuera el sistema de Allah que los castigos son inmediatamente, entonces ya no habría sentido de este concepto de la vida eterna, del ájera, de la vida eterna en el más allá, ¿ya? Bien, hay una aya que Allah subhanahu wa ta'ala también les quiero compartir hoy día, que Allah dice, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Esta aya quiere decir nosotros los vamos a hacer, el istidraj quiere decir como que uno va seduciendo a alguien, ¿no? Dice de donde ellos ni siquiera se pueden imaginar, dice esta aya, ¿no? Entonces, esta era una aya que solía los sahabas, los compañeros del profeta, Allah esté complacidos con ellos, estar en estado de terror cuando escuchaban esta aya, que se dice istidraj, en árabe es istidraj, es cuando Allah subhanahu wa ta'ala, no es uno, sino cuando Allah subhanahu wa ta'ala a uno le pone una trampa, así sería, ¿no? Una trampa que atrae a la persona y la persona se va acercando a esa cosa o situación que le atrae, ¿no? Y eso puede ser una trampa para que la persona caiga en el fuego del infierno si no pasa la prueba, ¿no? Entonces, el concepto del istidraj, que es, como digo, no encuentro la palabra en español, al menos yo no sé, pero es este concepto de atraer a la persona, ¿no? Hacia algo, puede ser muchas veces algo que es bueno, ¿no? La salud, el dinero, el bienestar, el trabajo, ¿no? Todo este tipo de bienestar, de abundancia, que puede que cuando le llega a uno todo ese bienestar y esa abundancia y esta salud y dinero y familia y felicidad y todo está marchando de maravilla, ¿no? Puede ser eso una trampa, como por ejemplo vemos que eso se da en la gente que son tiranos,
en los tiranos, ¿no? O sea, podemos citar miles de ejemplos de tiranos del pasado y tiranos contemporáneos, ¿no? Gente que vive en el mundo hoy oprimiendo a pueblos enteros, oprimiendo a mucha gente injustamente, y sin embargo vemos que ellos no les falta nada, viven en abundancia. Uno puede ver desde afuera que tienen todo bienestar, tienen todo el bienestar, ¿no? Y esta situación hace que el tirano aumente en arrogancia, aumente su arrogancia, porque dice, a pesar de todo lo malo que yo hago, y mato y oprimo y robo y saqueo y todo esto, me sigue yendo muy bien, me sigue yendo muy bien. La justicia no me alcanza, nadie me puede hacer daño, yo tengo un poder tan grande, tengo dinero, tengo mis guardias de seguridad o mis ejércitos o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso hace que este tirano aumente su arrogancia y por ende sigue pecando y sigue haciendo cosas horribles. Y eso, ¿qué pasa con eso? Que mientras más es la opresión y más es la tiranía y más es la arrogancia, el índice de castigo que recibirá en el más allá va a ser superior también, ¿no? Entonces, si él se hubiese quedado en este límite aquí, también su castigo hubiera sido hasta aquí. Pero como tiene estos favores añadidos de que incrementa su bienestar, incrementa su poder, su dinero, su salud, todo le va bien, entonces no hay chance de que vuelva atrás. Entonces estos favores y este bienestar se tornan en una trampa que es enemigo para esta persona, ¿no? Entonces, por esto es que los sahabas, volviendo al tema de los sahabas, tenían mucho miedo de este hadiz, no es hadiz, es una aya. Tenían mucho miedo, ¿por qué? Porque ellos vivieron muchas torturas, persecuciones, hambrunas, opresión, perdieron seres queridos, perdieron casas, perdieron sus pertenencias, ¿no? Y por mucho tiempo, y luego Allah subhanahu wa ta'ala, después de años de sufrimiento y eso, Allah les alivió y les dio poder y riqueza cuando ya fue la expansión del Islam. Entonces ellos tenían mucho miedo de esto, especialmente Umar radiallahu anhu, que fue califa, ¿no? Fue califa de los musulmanes, que ellos, él decía, Ya Rab, que esto no sea un istidraj, que no sea este bienestar en el que hoy día vivimos, una forma de caer, a'udhu billah, en una trampa, ¿ya? Entonces, por un lado vemos que hay este concepto para el pecador, el incrédulo, el que incluso a veces pueden ser musulmán, a'udhu billah, Allah nos proteja, de que Allah les pone este tipo de trampas para que quede a flor lo que han hecho y que sea un hujja, una prueba en su contra, ¿no? Un testimonio en su contra. Asimismo, al lado opuesto pasa con los creyentes, ¿no? Pasa con los creyentes en el lado opuesto, donde Allah dice, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Y aquel que teme a Allah, Allah le da una salida. وَنَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Y le damos un sustento, le damos un rizq, le damos sustento por un método, un medio que él jamás
se podía haber imaginado. Entonces, son dos puntos opuestos, el uno para el incrédulo, que ya me explayé explicando, y el otro es en el caso del creyente que, digamos, contrariamente al primer caso, el creyente por su temor a Allah subhanahu wa ta'ala deja de hacer muchas cosas haram. Y fruto de ese taqwa, de ese temor a Allah subhanahu wa ta'ala, y fruto de lo que él se mantiene en su camino y su promesa hacia Allah subhanahu wa ta'ala, él recibe bendiciones y favores de Allah subhanahu wa ta'ala, sustento que le cae por no sé de dónde, pero le cayó, ¿no? Que es Allah subhanahu wa ta'ala el que le está facilitando todo ese tipo de cosas, y muchas veces este creyente ni siquiera puede haberse imaginado, ni siquiera se puede haber imaginado que es fruto de esta taqwa, de este temor a Allah, que él hizo este favor, o dejó de hacer un haram, o no cayó en un haram por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah le favorece dándole soluciones y salidas a su vida o ciertas dificultades que esta persona puede tener, ¿ya? Bien. También algo más sobre el primer caso de la gente que vive en esa abundancia a pesar de su pecado y sus transgresiones y sus abusos y atropellos, que nosotros por fuera podemos ver el lujo, el poder en el que ellos viven, pero ellos tienen un vacío interno en su corazón. Y ese vacío interno lo viven, y esto, por ejemplo, es comprobado, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, lea la vida de un famoso, de un actor, una cantante, una actriz, como muchísimos de ellos, de gente famosa, su vida termina de una forma trágica. Exceso de dosis en una droga, exceso de alcohol, o se suicidan o cosas por el estilo. Y uno por fuera solo ve el resplandor de linda ropa, lindos carros, lujos, carros y casas y fiestas y viajes y exhibición de cónyuges también igual. Pero estas personas llevan una vida vacía por dentro, ¿no? Llevan una vida vacía que termina normalmente en tragedia, ¿ya? Entonces, uno, como mu'min creyente que uno es, uno debe no desear esa vida de los famosos, de los ricos y famosos. Alguna vez dieron una serie, había alguna vez Ricos y Famosos, ¿no? Entonces, porque ellos tienen un vacío interno, porque no hay fe. No hay fe, no hay la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, no hay el concepto de una vida eterna, no hay un concepto de que voy a volver a Allah subhanahu wa ta'ala, y que no tiene un sentido la vida para ellos, ¿no? Porque la gente que incluso se dedica a satisfacer sus deseos mundanales, o sea, por ejemplo, ¿qué son los deseos mundanales que uno puede querer? Comer, beber, tener satisfacción sexual, riquezas. Bueno, eso llega a un límite. ¿Cuánto puedo comer? ¿Cuánto puedo beber? ¿Cuántas casas puedo tener? ¿Cuántos cientos de ropa puedo tener? No me puedo poner 2 vestidos al mismo tiempo. No me puedo comer 2 sandías, ni una, peor 2. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, todo esto tiene un límite de satisfacción. O sea, la gente llega a un límite y cuando ven que ya, o por ejemplo, hablando de la sexualidad, entonces hay personas que pueden ir de relación en relación, de hombre o de una mujer, por ejemplo, puede ir con un novio, otro novio, otro novio, otro novio, o los hombres pueden tener muchas mujeres. Ya satisfacen su deseo sexual y ya terminó.
Entonces siguen con otros y siguen una vida vacía que no se llena. ¿Por qué? Porque es solo el imán, la fe, la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala puede dar sosiego al corazón y puede llenar la vida de lo que uno le hace falta para estar en paz, ¿no? Bien, ahora, también el mu'min, en contraparte, el creyente, puede ser que no tenga mucho. Puede ser que el creyente no tenga mucho, por supuesto. Hay creyentes que Allah les ha otorgado pozos petroleros. Sí, por supuesto. Hay de todo, pero hay también creyentes que sus ingresos no son muchos, pero tienen un factor de baraka, un factor de bendición. Ese factor que uno es intangible, ¿no? Que uno no puede ver, pero puede palpar. Entonces vemos, por ejemplo, que una persona que tiene muy poquito dinero le alcanza muy bien. Gana menos que el sueldo básico, ni siquiera el sueldo básico. Tiene un pocos ingresos, sin embargo, esos pocos ingresos le alcanzan para sus necesidades, sus hijos comen, viven, como dicen en árabe, mastura, o sea, sus necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Y tienen una paz interna. ¿Qué eso da? Eso da, este fruto da basado en la aceptación de lo que Allah le da a uno y vivir bajo el marco que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha decretado. Bien, ahora, las desgracias que nos acontecen, el Omicron, el COVID, el deslave que hubo en Quito aquí hace poquitos días, la pérdida de seres queridos, muchas desgracias, enfermedades, sin número. Las desgracias, uno puede contar muchísimas desgracias. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo yo puedo saber si lo que me está sucediendo es algo a mi favor o es un castigo? ¿Qué es? ¿Por qué me pasa esto? ¿Ya? Entonces, hay 3 categorías que vamos a ir analizando brevemente. La primera categoría de la calamidad es si es que a usted le acontece o nos acontece una desgracia fruto de nuestra fe, por ser musulmanes, por haber defendido la palabra de Allah o por haber temido a Allah subhanahu wa ta'ala, me acontece una desgracia, como es una oposición, una persecución. Porque soy musulmana, que uso velo, me echaron del trabajo. ¿Ya? Eso es una desgracia. O porque yo me negué, por ejemplo, voy a poner cosas feas, yo me negué, por ejemplo, a acostarme con mi jefe. Entonces, por preservar mi Islam, por preservar mi relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y fruto de eso, entonces, ahora mi jefe es mi enemigo, me echó del trabajo, me persigue, qué sé yo. O alguien por decir una palabra justa, defender cualquier situación que es por la causa de Allah y de su religión, yo sufro una consecuencia por eso. Entonces, esa calamidad es algo positivo que me va, inshallah, a dar una recompensa grande en el paraíso, inshallah. ¿Ya? Entonces, ese tipo de calamidades que le acontecen a uno por su religión, o yo dejo a un esposo porque no es musulmán y yo soy musulmana, me desprendo de ese hombre, de ese tipo de cosas que son grandes, son tragedias
difíciles, ¿no? Pero que lo hacemos por Allah o sufrimos las consecuencias por Allah, entonces sepamos que esa calamidad es algo a su favor. Es algo a su favor 100%, es una recompensa grande que usted va a recibir porque usted persistió en su religión. Usted persistió en su religión y no cometió pecado. Usted no robó, no fornicó, no se vendió por su Islam. Entonces, esa calamidad para usted es una gran recompensa en el más allá. Primera categoría. Segunda categoría. Cuando las pruebas y las calamidades y las cosas difíciles que nos suceden es fruto de un pecado. Y uno puede saber, ¿no? O sea, uno comete una falta, por decir, se robó a alguien, a'udhu billah, o fornicó, o qué sé yo. Fruto de eso, usted vive la secuela de eso. Usted vive la secuela de eso, ¿no? Usted como robó, le mandaron sacando del trabajo, porque usted sacó algo de los fondos de su oficina que no debía. O usted estafó a alguien, o usted cometió, a'udhu billah, una fornicación o un adulterio. Que es claro, o sea, es un pecado muy claro, es una situación muy clara, ¿no? Entonces, fruto de eso, uno sufre una calamidad, una consecuencia, tiene una consecuencia en nuestra vida. Entonces, uno puede decir, entonces, esto es un castigo, entonces, esta calamidad es un castigo. Pero, escuche, si uno cometió esa falta, y le acontece un castigo y uno enmienda, por ejemplo, alguien roba y fruto de ese robo le echan del trabajo. Entonces esta persona se da cuenta que perdió su trabajo fruto de su pecado. Entonces esta persona pide perdón a Allah, pide perdón a la persona, devuelve lo que tomó injustamente. Entonces, y fruto de eso, endereza su vida y busca otra solución. Entonces, esa falta que cometió y vivió una consecuencia de eso, le sirve a esta persona para... fue entonces un recordatorio de Allah subhanahu wa ta'ala a esa persona para que enmiende, se pare, haga tauba, pida perdón, se arrepienta y vuelva al camino, ¿ya? Entonces es como lo que dicen en inglés, wake up call, un llamado para despertar, una llamada, una alarma que Allah le pone a uno para despertar. Y la tercera categoría de calamidades que nos acontecen pueden ser pruebas a favor o pruebas en contra o recordatorios de Allah. O sea, es un combinado de lo anterior y en esa situación no podemos nosotros saber si es castigo o es recompensa o es un recordatorio para enmendar. Y en esta categoría es donde caen la mayoría de las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en el camino. Entonces tenemos muchísimas pruebas de diferente índole, ¿ya? Ahora, para terminar esta charla, la pregunta, o mejor dicho, no la pregunta, sino la conclusión de todo lo que hemos hablado. Cuando nos acontecen las desgracias, recuerden esto, en vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto? En vez de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Debemos enfocarnos en cómo yo voy a reaccionar ante estas pruebas. ¿Cómo yo debo reaccionar? Por ejemplo, este aluvión que hubo aquí en Quito, ¿ya? Que murieron algunas personas,
y otras no murieron. Vivieron, digamos, el deslizamiento de la tierra que hubo, vieron una situación muy trágica, muy, muy fea, ¿no? Entonces, en vez de enfocarme en por qué sucedió esto, normalmente vamos a ver en las noticias, o vimos, mejor dicho, en las noticias, las respuestas técnicas. Vimos las respuestas técnicas. Alguien dijo fue por la tala de árboles. Otros es que es la posición geográfica de la tierra por ahí. Las lluvias en abundante hace que se vaya desprendiendo el lodo y pasó lo que pasó. Y entonces aquí no se debieron haber construido las casas que se construyeron, y etcétera, etcétera. Cosas técnicas, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción de nosotros como musulmanes que debemos tener ante estas situaciones así? Es un llamado a reflexionar. Nosotros debemos reflexionar que la vida no tenemos comprada. Los muchachos que estaban jugando vóley en la cancha de vóley, ahí abajo de donde sucedió el deslave, ¿acaso ellos estaban pensando, Allahu A'lam, Allah sabe más, que iban a morir después de un rato? ¿O simplemente les cayó el aluvión y se murieron ahogados? Entonces, esto es un llamado de atención a usted y a mí que hemos quedado con vida y que no, alhamdulillah, no hemos sufrido eso. Si es que Allah me llama a su presencia ahorita, ¿estoy en paz con Allah? Entonces, en vez de ponerme a pensar por qué sucedió, es cómo yo debo reaccionar ante esta situación. Entonces, y debo pensar primero en mí mismo, o sea, yo estoy en paz con Allah subhanahu wa ta'ala, o tengo fallas, tengo todavía pecados que sigo persistiendo en eso y yo debo enmendar, y yo debo ir purificándome y purgándome de estos malos hábitos que tengo. Yo sigo persistiendo en este pecadito que es aquí, cada uno de nosotros sabe dónde está su falla. Entonces, ¿cómo yo debo actuar ahorita, en este instante que todavía estoy con vida? Y enmendar. Segundo, la gente que ha sufrido estas desgracias, musulmanes o no musulmanes, ¿cómo podemos ayudar a alivianar el dolor de estas personas? ¿Cómo yo puedo aportar una ayuda a esta gente? Entonces, esa es la parte práctica, ¿no? Esta es la parte práctica de las desgracias que nos acontecen. Otra cosa, esto en relación a este aluvión que vivimos en Quito, pero volviendo al tema de todas las desgracias y calamidades que nos pone Allah subhanahu wa ta'ala a lo largo de nuestra vida en mayor o menor grado, ¿no? A veces son cositas chiquitas, pruebitas que ya pasamos, y otras a veces que son pruebas más grandes, enfermedades, pérdidas de seres queridos, de dinero, de trabajo, uno ya, ¿no? Entonces, quiero enfatizar en dos puntos. El uno es la reacción inmediata. Sabemos, y como musulmanes esto tenemos claro, que cuando hay una desgracia, lo que uno debe decir, Inna lillahi wa ilayhi raji'un, ciertamente a Allah pertenecemos y a Él somos devueltos. O decir Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ¿no? O sea, Allah es mi suficiente protector y en Él me encomiendo. Entonces esa es la reacción inmediata del mu'min, el creyente, o sea, la reacción ante el primer golpe, que es cómo uno como muslim reacciona ante el dolor y la calamidad al primer golpe. Y esto hay muchos relatos con relación a esta acción, como por ejemplo, algo breve,
fue cuando una vez el profeta alayhi salatu salam iba por un lugar y pasó por una señora, una mujer que lloraba sobre la tumba de su hijo. Lloraba desconsoladamente. Y el profeta alayhi salatu salam se acercó y le dio unas palabras de confort a la señora, a esta mujer. Y la mujer no sabía que él era el profeta, nunca le había visto. Y ella simplemente le dijo, en otras palabras, o sea, déjame en mi dolor, déjame en paz en mi dolor, o sea, tú no entiendes mi dolor. Y se fue. El profeta se fue, le dejó y se fue. Luego vino alguien y le dijo a esta mujer, ¿no sabes quién fue el que te estuvo consolando? Le dijo, no. Dijo, ese fue el profeta, alayhi salatu salam. Entonces ella corre después atrás del mensajero y le dice, ya Rasulallah, perdóname, yo no sabía que eras tú, Rasul. Yo no sabía que tú eres el mensajero. Entonces el profeta alayhi salatu salam le responde, dice, la reacción del creyente, la correcta reacción del creyente es al primer impacto. ¿Por qué al primer impacto? Porque después ya uno, hasta el kafir, ya se conforma. Hasta el kafir se conforma, el incrédulo, ya se conforma, ¿no? Ya murió, así es, ya perdí el trabajo, ya perdí a mi ser querido, ya estoy en esta enfermedad, ya me voy consolando porque es la ley de la vida y ya, piensa el kafir, ¿no? Entonces la diferencia entre el mu'min, el creyente y el no creyente es su reacción al primer impacto, y por eso es la gran recompensa del creyente que reacciona favorablemente al primer impacto. Entonces, si alguien nos viene y nos dice, hubo el aluvión, la reacción normal del mu'min es Inna lillahi wa ilayhi raji'un, a Allah pertenecemos y a Él somos devueltos. Porque ese es como nosotros debemos tener en nuestra punta de la lengua este término de reaccionar así, y por ende, por supuesto, es una reacción del corazón. Entonces ese es un caso. El segundo es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la desgracia se prolonga? Entonces puede ser que haya una persona que al primer impacto dijo, ¿no?, lo que acabo de decir, y dice, bueno, si Allah tiene dictaminado esto para mí, perfecto. Entonces hay personas que su reacción inicial fue eso, y esto es algo favorable porque le va a ayudar a seguir soportando la calamidad después. Va a seguir soportando la calamidad después, porque a veces hay calamidades que duran mucho tiempo. Por ejemplo, un ser querido ya se murió, ¿de dónde voy a sacar? No hay forma, ¿ya? O alguien que pierde un trabajo y está ya 3, 4, 5, 6 años sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Cosas que se prolongan, desgracias que se prolongan, o una enfermedad, a'udhu billah, que es una enfermedad larga, y dura mucho tiempo la enfermedad, ¿ya? Entonces, aquí es, hermanas, este punto importantísimo con el que quiero cerrar la charla de hoy, el punto importantísimo que es mi capacidad de obediencia en momentos de dificultad. Mi capacidad de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala en momentos mientras dura mi desgracia, mientras dura mi enfermedad, mientras dura mi dolor de haber perdido a mi ser querido, haber perdido mi trabajo, no tengo ingresos, ya llevo muchos años en esta situación, ¿no? Entonces, es esa paciencia que uno debe tener a largo plazo, no solo en el momento que fui probada, que se me dio la noticia de que me cayó esa desgracia,
no solo en ese momento, sino es la paciencia que yo debo demostrar a Allah subhanahu wa ta'ala mientras eso dure. Y puede durar años de años una situación difícil. Entonces, ahí hay el hadith del profeta, alayhi salatu wasalam, donde dice, ajaban li amri al-mu'min, in asabahu darra, صبر وإن أصابه ¿cómo se llama? إن صبر شكر, o sea, نعمة, شكر. O sea, aquí dice el profeta alayhi salatu salam en un hadith, dice, es increíble o es sorprendente la situación del mu'min, que cuando le acontece una desgracia, tiene paciencia. Y cuando le acontece algo favorable, es agradecido. Entonces el mu'min, hermanas, en resumidas cuentas de todo esto, el creyente saca ventaja de la desgracia y saca ventaja de la bendición que uno recibe. Entonces, si uno recibe una bendición, nace un niño, por ejemplo, en la familia, usted tiene un hijo, agradece a Allah, hace un sujud de agradecimiento. O alguien viene y le dice, sabes que aquí tienes este trabajo, o aquí tienes este dinero. La reacción del mu'min es ir a una sujud y agradecer a Allah y decir, alhamdulillah Rabbi, por esta bendición que me das. Y cuando le acontece la desgracia, tiene paciencia ante la dificultad. Entonces, el Rasul dijo, y esto, alayhi salatu salam, dijo el profeta, y esta situación favorable solo tiene el creyente. Solo tiene el creyente esta situación favorable de que ante la desgracia y ante las bendiciones y los favores, su reacción es agradecer a Allah, conformidad con el decreto de Allah. Resiste, aguanta, busca, anhela el perdón de Allah, anhela su misericordia, anhela que Allah le aliviane y considera que esa desgracia que está viviendo es una purificación para él, es para elevar su rango. Mucha gente, hermanas, que pueden ser creyentes y les pasa cosas muy desagradables. Ejemplo de eso son los profetas y mensajeros. ¿Qué mejores gentes que ellos? Nadie mejor que ellos. Sin embargo, fueron las personas que Allah les probó digamos, nadie fue probado más que ellos. Entonces, para ellos, por ejemplo, las pruebas no eran castigos, sino que elevación de rango. Es como cuando el profeta, alayhi salatu salam, ustedes me han oído antes, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Porque recordar es bueno para el mu'min, porque Allah dice, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, y recuerda, es porque el recordatorio es beneficioso para el creyente, para los creyentes. Entonces, cuando el profeta fue, recordarán, apedreado en Taif, él fue a Taif a llamar a la gente al Islam y nadie creyó en él, sino que más bien le maltrataron y mandaron a los jóvenes y a las sufajá de la gente a apedrear y echarle a pedradas fuera de la ciudad de Taif. Entonces, él ensangrentado, ¿no? Y que sus zapatillas se llenaron de sangre y él herido y toda una situación, no solo herido física, sino que la situación emocional y psíquica que fue para el mensajero haber sido humillado de esa forma. Entonces, cuando él ya sale de Taif, eleva sus manos al cielo, ¿cuál fue la súplica que él hizo? La súplica que él hizo es, ya Allah, si es que esto que me acontece es por una falta que yo hice, o sea, ya realmente estoy en una situación, estoy preocupado, estoy perdido, ya estoy en perdición. Si todo esto que me está sucediendo es por castigo de una falta que hice. Pero si es que esto es una prueba tuya, no me importa.
Si esto es ya una prueba tuya, no importa, yo soporto y aguanto este dolor y esta humillación y las heridas y la sangre y todo eso. Entonces, esta es la reacción que nosotros debemos tener ante las dificultades que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué nos estaba enseñando el profeta ahí, hermanas? Estaba enseñándonos que si la desgracia es por un error que hemos cometido, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón a Allah, enmendar y mejorar, ¿no? Y yo hice este pecado, entonces ahora debo hacer otro bueno, porque el principio es ese en el Islam, ¿no? Hay una ayah del Corán que dice las personas que cometen una falta y luego se arrepienten y cambian la falta con buenas acciones. Entonces, si yo pegué a alguien y le abusé a alguien, voy y le pido disculpas y le doy un regalo y le hago un favor, le saco de su situación difícil, ¿no? O cualquier otra acción. Entonces, si usted hace una mala acción, haga que la siguiente acción sea una buena acción, ¿no? Entonces, ahí es una lección del profeta, alayhi salatu salam, que si es que es por lo que nos acontece, es por un error que hemos cometido, un pecado que hemos cometido, pedir perdón a Allah. Y si es una prueba simplemente porque las pruebas abundan y es para elevar el rango del mu'min, entonces debemos decir alhamdulillah, porque Allah nos da estas oportunidades de ir purgando las faltas y pasar a la vida eterna, inshallah, con menos faltas que tener que rendir cuentas. Entonces, cerramos la clase, hermanas, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone nuestras faltas, no nos ponga sobre nosotros un peso que no podemos soportar, ¿no? Esa es una súplica que está en el Corán, es una ayah del Corán que también es una súplica. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allahumma, no nos pongas un peso que no podemos soportar, no podemos aguantar. Y específicamente a lo que se refiere esta súplica, no es al estado físico, sino más bien al estado de fe. O sea, no nos ponga una carga sobre nosotros que nos haga tambalear en nuestra fe. A eso se refiere esta súplica, que se repite mucho y los imams dicen eso todos los viernes en los khutbas, ¿no? Pero es a esta parte de que, porque alguien, por ejemplo, Allah le pone un COVID y se muere, esa persona se murió, entonces no soportó el peso del COVID. Pero no se refiere a eso, sino que se refiere a que el peso que Allah nos ponga en nuestra vida, o mejor dicho, que Allah no nos ponga un peso en nuestra vida que nos haga, a'udhu billah, tambalear en nuestra fe. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Inshallah estaremos viéndonos la próxima semana.